presentar tú? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? A ver, que levante la mano quien está entre bien y muy bien. Los demás os podéis salir, por favor. Bueno, muchas gracias por venir, por estar aquí. Sé que muchos tenéis esa energía de acompañamiento, de amigos, de compañeros, y os agradezco tanto a unos como a otros. Os voy a presentar al siguiente conferenciante, al ponente del taller número 9, que es Sebastián Darpa. Quien lo conozca personalmente, por favor, levantad la mano. Vale, muy bien. Lo de amigos lo he dicho así al azar, pero veo que estamos en familia. Bueno, Sebastián, para los que no lo conocéis, es conferenciante internacional, está formado, tiene el máster en programación neurolingüística y se ha formado con uno de los co-creadores de la PNL, con John Grinder. Es una persona cercana, es una persona humilde, es una persona que está ahí cuando la necesitas y es una persona que ama su trabajo, que le apasiona lo que hace y eso pues se refleja en el resultado. Sé que vais a disfrutar muchísimo del taller y que él también lo va a disfrutar. Voy a decir una de las frases que le caracterizan, o dos, voy a decir dos, ya que estoy aquí y es mi momento, voy a decir dos y no me enrollo más. Una de ellas es: somos los hábitos que practicamos. Ahí lo dejamos. Y otra es: estamos programados por nuestro pasado, pero no determinados por nuestro futuro. Por él. No, estamos programados por nuestro pasado, pero no determinados por él. Bueno, o por nuestro futuro, que esta es la versión Ana. Y somos posibilidades, ¿no? Termina ahí. Bueno, todo tuyo, Sebastián. Estamos con muchas ganas de escucharte. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Wow! Bueno, qué energía. Qué hermoso es poder comenzar con esta energía. Y bueno, antes de comenzar me gustaría poner en valor lo que está pasando aquí en Zaragoza una vez más. Es bueno que podamos hacernos conscientes de que Zaragoza se está convirtiendo en la capital o una de las capitales importantes del bienestar. Y eso no se consigue de forma gratuita, eso no se consigue de la noche a la mañana. Eso es un trabajo que se va labrando día a día, año tras año. Por lo tanto, hay un comité que está trabajando detrás para que esto sea posible. Así que qué bueno y qué honor para mí hacer de Zaragoza una capital del bienestar y de la felicidad. Así que pido un aplauso para la organización de este evento, por favor, antes de comenzar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el año 2012 no fue el año del fin del mundo como muchos vaticinaban, pero sí que fue el año del fin de mi mundo, o del mundo particular que yo me había creado hasta ese momento. Yo desde pequeño, a mí me gustaba mucho la actuación. Siempre, me gustaban mucho las películas de cine y de pequeño quería ser actor de cine. ¿Alguien más quería ser actor aquí en la sala? Que levante la mano. A Carmen allí, recuerdo que de pequeño me gustaban las películas de acción. Ahora, hoy en día, están muy de moda las películas de superhéroe, pero en aquella época estaba muy de moda una película protagonizada por Keanu Reeves y Sandra Bullock llamada Speed. ¿Alguien se acuerda de esta película? ¿No? Era muy mítica, ¿no? Yo jugaba a ser actor de cine, era lo que quería hacer. Cuando cumplí 14 años, decidí comenzar a hacer algo más en el mundo de la actuación. Quería estudiar cine, pero en mi ciudad, en la Patagonia Argentina, no había cine, pero había teatro, con lo cual comencé en una compañía de teatro. En esa compañía de teatro yo estuve 16 años de mi vida. En ese trayecto pasé de estar en Argentina a pasar aquí a España en el año 2001 y con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, logramos tener una compañía teatral sólida y bastante, laureada, por así decirlo. Viajamos por diferentes partes del mundo y tuve experiencias realmente muy, muy buenas y útiles para mi vida. Eso sí, cuando ya contaba con 29 años, después de muchos años de trabajo en diferentes escenarios, entré en lo que yo no conocía, lo conocí más tarde, que se denomina un vacío existencial. Estaba triste, estaba apático, me levantaba por la mañana y, por así decirlo, no encontraba un sentido, no tenía un para qué en mi vida. Era curioso, pero recuerdo perfectamente que estábamos en Corea del Sur realizando una presentación allí, una obra teatral en carpa de circo, y yo estaba observando
estaba observando la obra de teatro Detrás de Bambalina y tuve este pensamiento, wow, ¿qué pasa en mí que no soy capaz de disfrutar de lo que estoy haciendo? Lo que hacemos es hermoso, pero no puedo disfrutar, me siento mal, me siento vacío. Estuve aproximadamente un año entero transitando esa situación de vacío existencial, de apatía, de tristeza, de desgano, que a veces también se combinaba con momentos de ira, de agresividad, hasta que finalmente tomé la gran decisión en el año 2012, con 30 años, de terminar con aquello. Eso sí, como llevaba muchos años con mis compañeros y prácticamente eran como una familia para mí, no quise despedirme o no quise irme de aquel lugar de malas maneras, con lo cual no reclamé absolutamente nada de lo que, bueno, por trabajo me pertenecía, sino que me puse un desafío a mí mismo. ¿Qué pasa si puedes colocarte una idea en tu mente y no dejas que nada del entorno pueda echar esa idea en un saco roto? ¿Qué pasa si no te dejas influir por el entorno y mantienes esa idea firme de poder crecer, de poder evolucionar, de poder convertirte en una mejor versión de ti mismo? En aquel momento, con 30 años, decidí cancelar mi cuenta bancaria, hablé con mis compañeros y me fui de aquel lugar únicamente con 150 euros. Estaba en Galicia, me tomé un tren hasta Barcelona, me gasté la mitad del dinero y luego tomé otro tren a Salou, que fue el destino final. No está mal para un destino final, ¿no? Y se preguntarán, ¿por qué Salou? Bueno, porque había estado una vez en Portaventura, sabía que en verano había mucho trabajo y dije, bueno, si voy a un lugar así, igual consigo trabajo. Bueno, desembarqué en Salou y lo primero que hice fue conseguir un trabajo y un lugar para dormir, eso en un día, y ahí empezó mi nueva andadura. En aquel momento encontré un libro que fue el libro que para mí fue el libro que cambió mi vida. Levante la mano, ¿quién tiene un libro que le ha impactado fuertemente en su vida? Que ha sido como el libro, ¿no? El libro. A ver, vamos a ver por aquí. ¿Cuál ha sido el libro en tu vida? Controle su destino. Controle su destino, wow. Gestión de las emociones. Gestión de las emociones. A ver, ¿qué más? ¿Quién más tiene un libro por ahí? ¿Por aquí? ¿Sí? Los patitos feos de Cyrulnik. Ah, Los patitos feos. Los secretos de la mente millonaria. Los secretos de la mente millonaria. Tus zonas erróneas. Tus zonas erróneas, muy bueno. Bueno, seguramente que si hacemos memoria podemos encontrar algún libro que ha marcado la diferencia en nuestra vida. En mi caso, fue este libro, que es un libro además muy antiguo, llamado Así como un hombre piensa, así es su vida, del autor James Allen. Además, en aquel momento estaba en audio, entonces lo descargué en audio y estaba escuchando todo el tiempo este libro. Convertí aquello en lo que más tarde denominé una magnífica obsesión. Y es el hecho de comenzar a cultivar la importancia de entender que todo lo que estamos viendo ahí fuera y los resultados que estamos consiguiendo en nuestra vida personal y profesional son tan solo un eco, son un reflejo de lo que está pasando dentro de nuestro propio mundo interno. Este libro me dio la posibilidad de darme cuenta de cómo trabajar a nivel mental y di unos primeros pasos. Cuando llegué al Paseo de Salou, ¿quién ha estado en el Paseo de Salou alguna vez en su vida? Bueno, varios, ¿no? Saben ustedes que en verano es un paseo donde pasa muchísima gente, ¿a que sí? En una ocasión yo estaba sentado en uno de los bancos allí y dije, wow, este lugar es genial para una estatua viviente. Y no había ninguna estatua viviente allí. Yo tenía experiencia, sabía cómo construir un traje por mi experiencia anterior en el mundo del teatro y dije, ¿por qué no? Podría ser algo que financiara mis estudios, ¿no? Yo quería estudiar coaching, programación neurolingüística y varias cosas que tenía un poco ahí, pero no tenía dinero, no tenía absolutamente nada de dinero, con lo cual ideé una estatua viviente, pedí los permisos correspondientes, comencé a construir el traje y elegí un personaje mítico en España y sobre todo también en la parte de Cataluña, Salvador Dalí. Hice un traje de Salvador Dalí. Y allí me instalé en el Paseo de Salou. Quizás en algún momento me habéis visto y no sois conscientes de eso, ¿no? Y habéis depositado una moneda. Aquí tenía, ¿no? Bueno, ¿saben?
no me iba tan mal, porque al final de una jornada de trabajo que duraba aproximadamente unas 3 o 4 horas, porque iba alrededor de las 8 o 9 de la noche, podría ser unos 180 euros al día. No está mal, no está mal. Día tras día fui haciendo un bote y eso me permitió pagarme mis estudios. En aquel momento también entendí la importancia que tiene el hecho de que a veces en la vida tienes que destruir lo que es simplemente bueno para permitir que lo verdaderamente grandioso entre en tu vida. Si lo piensa en un momento, cada uno de ustedes en algún momento de su vida ha tomado una decisión trascendental, algo que ha matado algo que era bueno y que de alguna manera ha permitido el paso a lo verdaderamente grandioso en su vida. Aún hoy en día tienen esa posibilidad de destruir lo que es bueno en su vida para abrir las puertas de lo grandioso. Muchas veces yo mismo me doy cuenta y digo, wow, me estoy estancando, estoy acomodándome, estoy entrando en este conformismo de lo bueno. Quizás puede ser un buen momento ahora para recordar que a veces necesitamos romper con lo bueno para hacer que lo grandioso aparezca. Bien, pues, ¿por qué les cuento todo esto? Bueno, porque desde aquel momento comencé a tener una conciencia mucho más elevada acerca de la importancia de cuidar nuestro mundo interno. Y de ahí he sacado 5 claves que hoy quiero compartir con ustedes. De toda mi experiencia de vida y de todo el trabajo que llevo hace varios años acompañando personas, haciendo formaciones, cursos, conferencias de todo tipo, he encontrado 5 claves que considero que son las claves quizás más importantes para conseguir un bienestar, para conseguir la felicidad en nuestra vida. ¿Quieren saber la primera? Bueno, vamos allí entonces. Entrenar al autómata. Entrenar al autómata. Esa es la primera de nuestras claves. Fíjense que hace ya, miles de años, por ejemplo, el budismo zen viene diciéndonos la importancia del momento presente, la importancia de mantener a raya esos pensamientos que nos llevan constantemente del pasado al futuro, del pasado al futuro. A veces no nos somos conscientes de cuánto tiempo pasamos de un lado a otro. Esto me recuerda una pequeña historia que dice que, un hombre de una gran ciudad decidió ir a ver a una mujer muy sabia que vivía en un pequeño pueblo. De repente, este hombre llega a ese pequeño pueblo, comienza a tocar las puertas de las casas para preguntar dónde vivía la mujer sabia del pueblo. Y de repente le dicen, esta mujer vive allí, en la colina, vaya usted a verla. Entonces llega, toca la puerta, le atiende esta mujer, y este hombre pregunta, disculpe, ¿usted es la sabia de aquí del pueblo? Sí, yo soy, dígame. ¿Cuál es el secreto entonces de su sabiduría? Porque yo quisiera saberlo para ser el sabio de mi ciudad. Yo cuando como. Cuando yo voy a dar un paseo, simplemente voy y doy un paseo. Cuando llega la noche y me dispongo a dormir, simplemente reposo mi cabeza sobre la almohada y duermo. Al otro día, cuando me levanto, simplemente estoy disfrutando del café y del aroma de la tostada. Pero eso es muy sencillo, entonces yo también podría ser el sabio de mi ciudad. No tan rápido, querido amigo. Seguramente que cuando usted come, está pensando en lo que ha hecho antes o en lo que debería de hacer después. Seguramente que cuando usted sale a dar un paseo no está en contacto con el camino y con el aroma del eucalipto. Al llegar la noche y reposar su cabeza sobre la almohada, seguramente que se pone a pensar lo que ha hecho bien o lo que ha hecho mal durante el día. Parece sencillo, pero no lo es. Muchas veces tenemos este automatismo, este diálogo interno, esa mente incesante, algo que en el budismo zen llaman la mente errante. La mente errante. Y de hecho, en el budismo se dice que una persona con la mente errante no puede ser feliz. Es un sinónimo de infelicidad. Y en el año 2010, estos 2 investigadores de la Universidad de Harvard, Matthew Killingsworth y Daniel Gilbert, hicieron un exhaustivo estudio centrándose en esto que dice el Zen, para ratificar con la ciencia si es cierto que una mente errante es una mente infeliz. Entonces idearon un estudio
en el que participaron 2.250 personas de diversos países. Pidieron la colaboración de Apple, que diseñó una pequeña aplicación móvil que hacía lo siguiente. Cuando tú te descargabas esa aplicación, a diferentes horas del día te llegaba un mensaje y ese mensaje contenía estas preguntas y tenías que responderlas. Pregunta número 1, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes ahora? Y había pues un margen del 0 al 100 para colocar cuál es la sensación que tienes en este momento. Si era 100, evidentemente estabas muy bien. Si era menos, ya pues no estabas tan bien, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Porque claro, aquel mensaje te llegaba a diferentes horas del día. Podías quizás estar trabajando, quizás estabas en el gimnasio, quizás estabas cocinando, quizás estabas con amigos. Y la tercera pregunta es, ¿estás pensando en algo que no sea lo que estás haciendo ahora mismo? Y aquí también se podía elegir entre si eso que estábamos pensando me producía una sensación agradable, desagradable o neutra. Básicamente, después de todo este estudio, se sacaron 2 conclusiones importantes. Conclusión número 1, las mentes, y esto es algo que hacemos de forma natural, las mentes vagan frecuentemente, independientemente de lo que estén haciendo. Independientemente de lo que hagamos, aparentemente es un rasgo incluso natural de nuestra mente, el hecho de vagar, de ir de un sitio a otro. Excepto cuando. ¿Cuándo les parece a ustedes? ¿Perdón? Cuando algo que se interesa. Bueno, puede ser si estamos en un estado de flow que decimos inmersos en eso, pero no era el caso. Lo que descubrieron los investigadores es que en el momento en el que más estamos presentes, porque activamos algo que nos pone en momento presente, es cuando, ¿cuándo? Cuando disfrutas lo que estás haciendo, por ahí vamos. Cuando hacemos el amor. Y estoy calibrando vuestros rostros, porque más de uno ha hecho, bueno. Voy a decirles algo, si no estáis en momento presente cuando hacéis el amor, mal asunto. Eso es lo primero, ¿ok? Y lo segundo es que las personas, y esto es lo interesante para nosotros, son menos felices cuando sus mentes están vagando de un lado a otro. Aprovecho este momento para saludar a toda la gente que está viéndonos por streaming. Un aplauso para ellos que no han podido venir, pero han querido estar aquí presentes. Gracias por estar aquí. Realmente para mí es un honor. ¿Están disfrutando? ¿Cuál es el estado emocional? ¿Están viniendo conexiones, momentos, cosas que están pasando? Sí, bueno. Básicamente lo que estos 2 investigadores sacaron como conclusión es lo siguiente. Una mente humana es una mente errante y una mente errante es una mente infeliz. La capacidad de pensar en lo que no está sucediendo es un logro cognitivo enorme, y esto es cierto, pero tiene un costo emocional. Sí que es un logro cognitivo enorme, porque esa capacidad de vagar con nuestras mentes nos permite visualizar, nos permite hacer un montón de cosas con nuestra mente. Aún así, tenemos que ser conscientes de entrenar al autómata para que no nos convirtamos en personas infelices por este motivo. ¿Sí? Muy bien, seguimos avanzando y ahora quiero ratificar esto, ¿no? De cómo podemos entrenar nuestra atención. Yo tengo un método que es un método que finalmente utilizo día a día. Y ese método es coloca una intención a tu día. Porque ¿sabes qué? Si tienes una intención clara, la intención dirige la atención. La intención dirige la atención. Con lo cual, si tú te levantas por la mañana y te colocas una intención clara, por ejemplo, hoy voy a disfrutar de este día. Hoy voy a aprender algo. Hoy voy a pasármelo genial. Pase lo que pase, va a ser un día constructivo. Si tú colocas una intención de esas, en el momento en el que te pase algún acontecimiento que te saque de ese estado, la intención te vuelve nuevamente a colocar la atención en algo que tenga que ver con eso. Entonces, esto es algo que podéis entrenar día a día para que el autómata, para que esa mente errante no nos haga personas infelices. ¿De acuerdo? ¿Colocáis una intención clara entonces? Muy bien. Bien, la clave número 2 que he estado trabajando desde hace un tiempo
y la cual me parece una de las más importantes de todas por el hecho de que muchas veces ni siquiera somos conscientes de cómo nuestros hábitos están marcando nuestro día a día. Determina tus hábitos y para eso necesitamos hacer conscientes nuestros hábitos. Quiero que imaginemos un viaje. Un viaje que nos va a llevar desde Madrid hasta Nueva York y vamos todos en avión. El avión despega, pero el piloto no se da cuenta y dirige el timón hacia un lado, unos pocos milímetros, casi imperceptibles incluso. El morro del avión se desvía un poco. ¿Qué sucede? En el viaje, esa pequeña diferencia cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Y finalmente, el avión termina no llegando jamás a Nueva York. Llega a otro sitio. Y esto tiene muchísimo que ver con nuestros hábitos. Porque tenemos unos hábitos pequeños, casi imperceptibles, que son los que de alguna manera están desviando el logro de ciertos objetivos en nuestra vida. Por eso es muy importante determinar estos hábitos. En el año 2002 se realizó un estudio científico acerca de cómo entrenar hábitos, cómo básicamente entrenar ejercicio físico, cómo entrenar en el gimnasio, cómo hacer ejercicio físico. Esa era básicamente la intención mayor de hacer este estudio, ¿no? Entonces se dividieron en tres grupos para hacer esto. El primero de ellos, atención con esto, al primer grupo se le pidió únicamente que haga un registro de las frecuencias de ejercicio, básicamente que llevaba una especie de diario donde apuntaran que habían hecho ejercicio. Eso es lo único que se le pidió al primer grupo. Al segundo grupo se le pidió que, aparte de tener el registro de frecuencias de ejercicios, se les dio una charla motivacional y se les recomendó algunos libros acerca de la importancia del ejercicio y la nutrición para la salud. Y el tercer grupo se hizo lo primero que con el segundo, el registro de frecuencias, la charla motivacional, los libros, y además agregaron algo llamado la intención de implementación. Intención de implementación. Lo curioso viene aquí. Después de una semana, los investigadores se dieron cuenta de que el primer grupo, el que únicamente tenía que llevar un registro de frecuencias, solamente un 35% de ellos habían realizado ejercicio físico. Hubo algo sorprendente con el segundo grupo. Lo sorprendente es el poco impacto de la charla motivacional y el poco impacto de los libros de recomendación de buenos hábitos. Lo interesante, como estáis viendo, sucedió en el tercer grupo. ¿Qué marcó la diferencia? La intención de implementación. Ahora se preguntarán, bueno, ¿qué es esto de la intención de implementación? Es algo parecido a esto, fíjense. Intención de implementación. Lo escribes en un diario. Durante la siguiente semana voy a realizar al menos 20 minutos de ejercicio vigoroso el día tal, pones el día, a la hora tal y en el lugar tal. El hecho de tener una intención de implementación fue lo que marcó la diferencia para que nos pongamos, en este caso, a hacer hábitos que son saludables para nosotros. Esto quiere decir que cuando queráis hacer algo para mejorar en vuestra vida, apuntarlo, poner fecha, poner día, poner lugar, porque eso es una intención de implementación. Otra cosa interesante que tiene que ver con los hábitos, o por lo menos a mí me parece, es el secreto del ambiente. El secreto del ambiente. ¿A qué nos referimos esto y qué relación tiene esto con lo que decimos los hábitos? Bueno, en el año 1971, la guerra de Vietnam iba ya por el año 17. Hacía 17 años que había conflictos allí en Vietnam. Evidentemente en Estados Unidos había un conflicto muy grande porque había una presión social grande para que la guerra acabara.
Hemos de recordar que la guerra de Vietnam fue la primera guerra televisada. Quiere decir que podíamos ver imágenes de las atrocidades que pasaban en el frente de batalla, con lo cual eso generó una gran presión por parte de las personas en Estados Unidos que veían cómo sus hijos iban a una guerra al otro lado del mundo y terminaban cometiendo atrocidades, incluso eran víctimas de atrocidades por parte del enemigo. Esto llevó a 2 congresistas de Estados Unidos a viajar directamente a Vietnam para ver un poco qué es lo que estaba sucediendo allí. Pasaron un par de semanas y, para sorpresa de ellos, se encontraron con algo que era realmente espeluznante. Algo horroroso. ¿Qué es lo que estaba pasando allí? Estos congresistas se dieron cuenta de que gran parte de las tropas que estaban destinadas en Vietnam eran adictos a la heroína. Mandaron a hacer un estudio acerca de qué porcentaje de soldados están siendo víctimas de la heroína y están generando una adicción muy fuerte. Este estudio dio que aproximadamente un 20% de las tropas que estaban en el frente de batalla en Vietnam eran adictos a la heroína. Por supuesto, esto cayó como una bomba en Washington y comenzaron a pensar en un plan de rehabilitación, un plan que pues además se gastaron millones de dólares en programas de rehabilitación, de lugares que construyeron específicamente para que cuando estos soldados vinieran pudieran tener ese espacio de rehabilitación. Y aquí viene lo interesante de la anécdota. Pasó algo muy curioso. Cuando la gran mayoría de soldados regresaron del frente de batalla, solamente un 5% aproximadamente volvió a tener relación con su adicción a la heroína. El resto nunca más volvió a consumir. Esto evidentemente dio pie a otra investigación. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahí descubrieron la relación que tiene el ambiente cuando creamos hábitos en nuestra vida. Cuando aquellos soldados regresaron a casa, a sus barrios, con sus parejas, con sus amigos, realizando las actividades que realizaban antes de la guerra, desconectaron completamente. Porque el ambiente, es decir, el lugar que frecuentaban allí, las relaciones que habían forjado con sus compañeros y evidentemente el nivel de estrés, eran los disparadores de la adicción. ¿Para qué nos sirve esto a nosotros? Y aquí es donde busco que reflexionemos realmente. Tenemos que entender que, por ejemplo, en nuestra casa no tenemos cosas, tenemos relaciones con esas cosas. No tienes un sofá, tienes un lugar con el que te relacionas y con el que tienes creado quizás un hábito de diversión, de disfrute o de fumarte un cigarrillo que sabes poco a poco te está jodiendo los pulmones. Los lugares, la cocina, la luminosidad que hay en la cocina, todo cuenta para nosotros. La pregunta es, ¿estamos generando realmente de forma consciente hábitos positivos con nuestro ambiente? ¿A quién le ha pasado alguna vez de ir un día de estos de arrebato de salud, te compras fruta y vas y la colocas en algún estante de la nevera? Cierras la nevera, dejas de ver la fruta y al poco tiempo te das cuenta de que se te ha podrido el plátano, las manzanas ya están incomibles. ¿A quién le ha pasado esto alguna vez? Quizás alguna vez. Bueno, es que hay una relación directa porque finalmente ustedes tienen que entender que lo visual es lo que más estímulos recibe. Por lo tanto, una buena técnica para esto sería dejar la fruta fuera, en un lugar donde seas capaz de verla constantemente. Eso puede disparar la relación que tengas, en este caso, con la fruta, para que mejores tus hábitos. ¿Son conscientes ustedes de que muchos de nosotros tenemos relaciones negativas o desagradables creadas con nuestros entornos de trabajo? Lo he visto muchas veces. A veces voy a una empresa y me doy cuenta por la fisiología que tiene la persona de que mucha gente llega, se sienta en su lugar de trabajo y automáticamente asume una postura corporal que decimos pobre de recursos. Baja sus hombros, se contrae. Evidentemente, en ese estado es muy difícil que uno pueda sacar su mejor versión y es muy difícil que uno se conecte con un estado de alto rendimiento. Por eso aquí es donde yo les digo, tienen que volver a conectar con sus ambientes de una forma consciente. Quizás cuando lleguen a casa pueden hacer algunos cambios,
Quizás pueden pintar alguna pared, pueden cambiar algún mueble, pero sobre todo entender que lo importante es la relación que yo estoy construyendo con esos objetos. Vamos a ir un poco más allá pensando en la relación que yo construyo con mi círculo personal. Porque también eso puede disparar hábitos que sean agradables o desagradables, útiles o poco útiles. Si estamos en un ambiente en el que las personas tienden, por ejemplo, a consumir drogas, eso puede ser un disparador muy grande para nosotros de seguir un poco en ese camino. Si estamos en un ambiente como este, de crecimiento, de mejora, de evolución constante, entonces estás en un camino en el que estás haciendo conexiones que son realmente útiles para ti. Déjenme decirles que hace muchos años aprendí que en la vida no hace falta ver la escalera completa, tan solo hay que dar un primer paso. ¿Y cuál va a ser ese primer paso para ustedes? Quizás pensar el hecho de comenzar a detener el autómata, el hecho de pensar de hacer algún curso quizás de mindfulness, acudir a alguno de los talleres y cursos que se van a dar en este congreso, donde van a explicarnos la relación tan importante que tiene nuestro cerebro con el momento presente, o van a empezar quizás, o van a optar por crear mejores hábitos para que ese avión que vamos llevando nosotros en nuestra vida no termine desviándose hasta un lugar donde no haya regreso. Bueno, voy a preguntarles cómo están, cuál es el estado emocional. Me gusta mucho, preguntarle a la gente cómo está, pero no para que me diga desde la parte mental, sino para que básicamente pueda observarse y darme una opinión de cuál es la emoción que tiene en este momento, la sensación que está en ustedes aquí y ahora. ¿Cuál es la emoción? Pues estoy expectante, ¿no? Expectante. ¿Es útil expectante? Sí, ¿no? Es útil, es algo que me mantiene como expectante a ver qué es lo que va a suceder. ¿Cuál es la sensación, la emoción ahora? Animada. Animada. Vamos a por aquí. ¿Cuál es la emoción? Llena de energía. Llena de energía. Wow. ¿Cuál es la emoción? Satisfacción. Satisfacción. ¿Cuál es la emoción? Me has pillado. ¿Dónde estaba? Estaba en la mente errante. ¿Y qué dijimos antes? Eso produce infelicidad. Estado. Entusiasmado. Entusiasmado. Me encanta esa palabra. No soy especialmente creyente, pero el significado de la palabra me encanta. Entusiasmado. Con Dios dentro de ti. Es un gran estado, ¿no? Cuando hablamos de estados de alto rendimiento, estar entusiasmado es un estado ¡wow! Increíble. Bien, avanzamos entonces a la clave número 3. ¿Sí? Clave número 1, clave número 2. Vamos a avanzar a la clave número 3, el secreto del ambiente. Bueno, recuerden, esta frase me encanta, es de James Clear, que tiene un libro fantástico llamado Hábitos Atómicos. Muy recomendable el libro, Hábitos Atómicos. Él dice, primero construimos nuestros hábitos y luego nuestros hábitos terminan construyéndonos a nosotros. ¿A que sí? ¿Tiene sentido? Bueno, hacer un poco caso ahí a los hábitos que tenemos. Vamos entonces a la clave número 3. Gestiona tus estados emocionales. Y aquí tenemos, bueno, tres cuestiones con las que tenemos que lidiar constantemente para no caer en ellas. Fíjense que son 3 grandes enemigos de nuestros estados emocionales. El primero de ellos, decimos, es una sensación de conformismo. Que cuidado, y quiero hacer aquí una división importante. Una cosa es el conformismo y otra cosa es decidir llevar una vida austera, sin grandes pretensiones. Cuando decidimos llevar una vida austera de forma consciente, eso es algo que personalmente para mí es de aplaudir. Pero cuando nos volvemos personas conformistas, cuando me da igual, ¿para qué voy a ir a un congreso de inteligencia emocional y bienestar? ¿Qué puedo aprender ahí? Mejor me quedo en casa, mejor me quedo en el sofá. ¿Para qué? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿Para qué moverme ahora? ¿Para qué cambiar? ¿Para qué decir sí? ¿Para qué decir no? Conformismo. Eso es un camino directo hacia el vacío existencial. Entonces, si estáis en un momento en el que os habéis vuelto conformistas, romper con eso. ¿Qué es bueno para romper con el conformismo? Siéntete incómodo. Porque la incomodidad, el hacer algo que está fuera de lo que conocemos como nuestra zona de confort, nos activa. Eso nos saca del conformismo. De hecho, he ideado un plan
para sacarlos del conformismo de estar sentados y sentadas como espectadores. Bueno, antes de que entrarais, coloqué 5 papeles debajo de las butacas. Es en serio, en serio. Bien, estos papeles contienen palabras. A quien le toque una, no podéis ver todavía, no podéis mirar todavía, no podéis mirar. A quien le toque una de estas palabras tiene que pasar aquí al frente, subirse al escenario, mirar a los espectadores y hablar durante 3 minutos de esa palabra que les ha tocado. ¿De acuerdo? Bueno, para que nos hagamos una idea de las palabras que yo he escogido, una de ellas es la palabra orgasmo. Así que podéis ahora buscar entonces a ver a quién le ha tocado la palabra, las palabras. ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad creíais que podía ser tan cruel como por hacerles pasar algo así? No. Podía ser hasta divertido, ¿no? Bueno, lo curioso aquí es que ahí nos damos cuenta de, oh Dios mío, ¿dónde ha ido mi mente, no? Quizás se ha paralizado, quizás quiere salir y dice, ese es mi momento para hablar del orgasmo durante 3 minutos. O quizás es salir huyendo, ¿no? Decir, wow. Es un pequeño ejercicio, nos saca del conformismo, nos saca de la mente errante, pero también nos da nos puede dar información interesante acerca de cómo reaccionamos ante algo inesperado. Una de las filosofías que he implementado en mi vida y que más éxitos me ha augurado, entendiendo el éxito simplemente como el bienestar de una situación, es esperar lo inesperado. Esperar lo inesperado. Si de repente tú te haces te entrenas en esperar lo inesperado, cada vez que llega una situación inesperada, como esperas lo inesperado, solo te queda resolverlo de una forma útil y eficaz. Entonces, quédense con esperar lo inesperado y sálganse, por favor, del conformismo que entristece nuestra alma y nos lleva a vivir por debajo de nuestras verdaderas posibilidades. Lo segundo es la confusión de valores. Confusión de valores. ¿A qué se refiere esto? Es algo también que nos saca del estado emocional que queremos gestionar. Es básicamente estar viviendo tu vida según los valores de otros. Y cuando decimos otros, podemos decir de la sociedad o de la cultura en la cual transitas. Porque vamos a pensar en esto, cuando llegamos al mundo, cada uno de nosotros entró en un segundo útero. Ese segundo útero es el útero de la sociedad y de la cultura en donde hemos forjado nuestros primeros 7 años de vida. Y ahí hemos aceptado un montón de paradigmas sociales, de creencias, de ideas y por supuesto de valores, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es bueno, de lo que es malo. Y muchas veces para nosotros puede ser un gran descubrimiento darte cuenta de que estás viviendo en una confusión de valores. Para esto lo interesante es poder investigar, es poder preguntarte qué valoro yo en mi vida, qué es importante para mí. Y más allá de hacer una lista de valores de cosas que te gustarían o no te gustarían, lo que me gusta es implementar una búsqueda de valores que tenga que ver con tu propia historia personal. Imaginen esto. Imaginen que ustedes pueden hacer un viaje hasta el momento de su nacimiento. Y desde el momento de su nacimiento, ustedes comienzan a trazar una línea del tiempo en la cual, cuando llegan a un evento altamente emocional para ustedes, quizás porque fue algo desagradable o quizás porque fue algo muy agradable, se detienen. Comienzan a avanzar y de repente dicen, wow, a mis 5 años, la pérdida de mi madre, de mi padre, de mi abuelo, un accidente, lo que sea. Se quedan un momento en esa experiencia y se preguntan, ¿qué valor o qué valores
pude haber extraído o puedo extraer en este momento de esa situación que me tocó vivir? Y sacas algunos valores, quizás fue la aceptación, quizás fue la libertad, quizás fue el orden, quizás fue el dinero, no sé. Cada uno podría sacar sus valores. Sigues avanzando en esa línea del tiempo y llegas a otro momento, también con un pico emocional grande. Quizás ahora hablamos de un momento muy agradable. Una graduación, algún premio que te dieron, algo que recibiste, algo que te pasó, no lo sé, lo que sea. Y te preguntas también, ¿qué valores puedo extraer de esa experiencia que me tocó vivir? Y así vamos haciendo eso hasta llegar a este momento. ¿Saben con qué tiene que ver eso? Tiene que ver con lo que Steve Jobs llamaba atar los puntos. Él decía que es imposible atar los puntos de tu vida mirando hacia adelante. Solo es posible encontrar un sentido a tu vida si tú logras atar los puntos hacia atrás y si logras reinterpretar tu propia historia de vida. Él decía, a mí, mis padres biológicos tuvieron que darme en adopción para que los padres que me criaron me ofrecieran las oportunidades de crecer en una cultura y en un mundo diferente. Ahí es donde decimos esta gran capacidad humana de reinterpretar las cosas que nos han sucedido en nuestra vida. Me gusta decir que cada circunstancia difícil o complicada que te toca transitar en tu vida, puedes convertirla o bien en una trampa o bien en un trampolín. ¿Cómo sería entonces ser capaces de hacer de esas historias un verdadero trampolín para nuestra vida? ¿Cómo sería el hecho de aquí ahora, en este Congreso Internacional en el año 2021, te pueda hacer clic tu cabeza y decir, todo lo que pasó es lo único que podía haberme pasado? ¿Qué voy a hacer con eso? Esa es la gran pregunta. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Cómo voy a poder utilizarlo? ¿Cómo voy a nutrirme? ¿Cómo voy a salir de esa posible confusión de valores? De eso que mis padres querían para mí, pero nunca me entusiasmó, nunca me gustó. Por lo tanto, terminé haciendo algo que, bueno, estaba bien, había que hacerlo, pero no encendía mi llama interna. Cuidado con esas trampas, el conformismo y la confusión de valores. Y por último, tenemos la falta de un proyecto a futuro, la falta de un proyecto a futuro. Qué bueno es para nosotros el hecho de poder crear una visión de nuestra vida. ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos ir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta que nos gustaría conseguir en esta vida, en este tránsito, en esta existencia? Entendiendo, por supuesto, que esperamos lo inesperado. Entendiendo que eso únicamente sirve como un motor motivacional que me empuja, que desde ahí, desde el futuro, puede lanzarme una cuerda e impulsarme para que yo vaya hacia eso. Y ahí es donde encontramos la importancia de tener unos buenos valores alineados contigo. ¿Por qué? Porque los valores se transforman en una especie de brújula interna. Si tomas una decisión alineada con lo que valoras en tu vida, puedes tener la seguridad de que no te vas a arrepentir. Quizás aquello salga bien o salga mal, pero no va a haber arrepentimiento o culpabilidad, porque tomaste esa decisión, diste ese paso, saltaste en ese trampolín con esa congruencia de estar decidiendo con tus valores. Colocaros un proyecto a futuro, sea lo que sea. A veces el proyecto es uno mismo. ¿En quién podría convertirme? ¿Quién podría llegar a ser? ¿Qué lugares podría frecuentar? ¿Cómo me gustaría vestirme? ¿Con quién me gustaría pasar el tiempo? Crear una visión clara y específica de hacia dónde queréis ir. Estos son 3 trampas que debemos evitar para no caer en esa gestión emocional poco útil. 3 preguntas importantes para nosotros. ¿Qué tienes para aportar al mundo? ¿Qué tienes para aportar al mundo? Y aquí es donde cada uno de nosotros nos hacemos conscientes de qué dones, qué talentos, qué virtudes o cuál es el fruto de mi experiencia que yo podría utilizar para hacer el bien común o para poder tocar a otras personas. En una ocasión, a Neale Donald Walsch, un conocido escritor, le preguntaron acerca de, había una persona que estaba con
una sensación de autoestima muy baja. Tenía muchos talentos, muchos dones, pero su autoestima estaba tan baja que no se atrevía a darse a conocer, que no se atrevía a subirse a un escenario, que no se atrevía a poder hablar acerca de eso. En un momento este hombre la miró y le dijo, es que has confundido los términos. Esto no se trata de ti. Se trata de todas las personas que puedes llegar a tocar con ese don, con ese talento, con esa virtud que te ha sido dada. Es como decir, esto no va contigo, simplemente se te dio eso para que puedas utilizarlo y deberías poner el foco de atención en el gran impacto que podrías hacer, quizás en tu pequeña comunidad, quizás en tu ciudad, quizás en tu país o, por qué no, en el mundo entero. Entonces, ¿qué tienes para aportar al mundo? ¿Cuál es esa virtud, ese don, ese talento en el que podemos forjarnos día a día? Darle atención, hacer algo con eso. ¿Qué tiene el mundo para aportarte a ti? Es una gran pregunta porque a veces perdemos un poco el rumbo y pensamos que la vida no tiene nada para ofrecernos. Y eso es un error. Decía mi paisano Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído del mundo que te rodea. Tienes mares, montañas, tienes delfines, tienes Mozart, Beethoven, bueno, tantas cosas que se nos vienen a la cabeza, de experiencias que podemos transitar en nuestra vida. Entonces, no hay que darle lugar, no hay que darle cabida a ese vacío, a ese conformismo, a esa confusión de valores. Conectemos con qué tenemos para aportar a los demás y conectemos con qué tiene el mundo para aportarnos a ti. Y si llegado el momento no tenemos la posibilidad de entregar nada a los demás y tampoco tenemos la posibilidad de que el mundo nos entregue nada, porque estamos en una situación que no lo permite, por lo menos tenemos esto. ¿Con qué actitud quieres transitar tu día? Porque decía Viktor Frankl, muy conocido por escribir el libro El hombre en busca de sentido, pueden robarte absolutamente todo, pero nadie puede robarte la actitud con la que tú decides cómo quieres percibir una situación. El gran error del ser humano es pensar que vive en la realidad. Cada uno de nosotros hemos de asumir que vivimos en una percepción de la realidad. Y ahí es donde nos preguntamos qué tan útil, qué tan eficaz, qué tan expandida es la percepción que yo tengo de la realidad. Finalmente, la vida no va de lo que te pasa, va de cómo tú logras responder a lo que te pasa. Eso sí, para poder responder a lo que te pasa, necesitas recursos internos de afrontamiento. Y para eso, las experiencias de la vida son las que pueden dárnoslo. Recursos de afrontamiento, grupos de personas que quieran crecer, evolucionar, lecturas. Conectemos con eso para salir del conformismo y la confusión de valores. ¿Con qué actitud quieres transitar este día? Es algo que podemos elegir, ¿sí o no? Es una elección nuestra, es esa intención de la que hablábamos anteriormente. Bueno, voy a necesitar un voluntario o voluntaria que tenga ganas de pasar al escenario. Eso sí, no va a hablar. Va a ser como una representación, pero no va a hablar. Pero sí vamos a hacer un ejercicio muy poderoso, un ejercicio de programación neurolingüística para que podamos entender la relación directa que tiene la fisiología con el estado emocional. La fisiología, el estado del cuerpo, tiene una relación directa con cómo nos sentimos emocionalmente. Entonces, necesito un voluntario o voluntaria que tenga ganas de pasar al escenario. A ver. Vente para aquí. Vente para aquí. Un aplauso, por favor. Un aplauso para ella. Todavía no sabe lo que tiene que hacer. Una vez que lo sepa, vamos a ver cómo reacciona. Vente para aquí, por favor, que daremos un poquito más de espacio. Muy bien. Ok, ponte aquí. Eso es. Atención ustedes, porque también ustedes pueden hacerlo luego en casa. Lo importante es entender cómo funciona este ejercicio, que es muy sencillo, pero que tiene una implicación directa de la fisiología, ¿de acuerdo? Bien. ¿Nombre? Catherine. Catherine. Bien, Catherine, voy a pedirte, si tienes alguna situación, alguna circunstancia que vivas o que hayas vivido en algún momento,
de falta de recursos, es decir, una circunstancia en la que tú no te sientes nada bien, que pierdes tus recursos, es como que te contraes y no logras responder de una forma útil y eficaz en esa circunstancia, en ese contexto. Quizás es con alguna persona, quizás es en algún lugar o lo que sea, pero una situación que decimos de falta de recurso. ¿Comprendéis? Una situación de falta de recurso. ¿Tienes esto? Sí. Ok. Lo bueno de este ejercicio es que no tienes que hacer absolutamente nada. No tienes que decir nada. Lo que sí es que vas a tener que experimentarlo y llevarlo al cuerpo. Vas a olvidarte de toda esta gente que está aquí, vas a avanzar hasta ahí cuando te lo diga. Cuando avances hasta ese lugar, vas a cerrar los ojos y vas a experimentar esa situación, ¿de acuerdo? ¿Estás lista? Sí. Muy bien, entonces accede a este espacio, eso es, cierra los ojos si para ti es más fácil, ve lo que ves, oye lo que oyes, conecta con la sensación kinestésica que te produce esa circunstancia. Eso es. Experiméntalo. Llévalo al cuerpo, Catherine. Eso es. Eso es. Muy bien, ya está. Puedes salir de esa situación. Das un paso hacia atrás. Me encantan esas zapatillas blancas que te has traído hoy. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Ok, es importante que pueda salirse de la circunstancia. Ahí ha experimentado una situación, no me interesa lo que es, porque en programación neurolingüística no nos interesa tanto el contenido de la situación, sino más bien la estructura del contenido. No somos cotillas a este respecto, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, Catherine, que has experimentado esta situación, das unas vueltitas aquí, que todavía se me ha quedado un poco enganchada esa situación. Eso es, ahí estás, ahí estás. Muy bien, ok, vente para aquí. Vente para aquí. Este es tu momento, Catherine, ¿eh? Este es tu momento. Ahora, desde este punto, mirando hacia aquí, no te preocupes, mirando hacia ahí, desde este punto hasta este punto, Catherine, vas a caminar, cuando te lo diga, de ahí hasta aquí, con garbo y con elegancia. Con garbo y con elegancia, ¿de acuerdo? O sea, como si fueras una auténtica top model que está desfilando, estamos aquí en París, está el petado del público, con garbo y con elegancia, ¿de acuerdo? ¿Estás lista? 1, 2, 3, venga hasta aquí. Ok, vuelta. Venga, ¿eso es tu garbo y tu elegancia? Oh, Dios mío. ¿A ustedes les parece que va con garbo y con elegancia esto? Venga, más suelta, más arriba. Eso es, con garbo, con elegancia. Otra vez para allí, no pierdas el estado, mantén ese garbo, esa elegancia, mirada hacia arriba, pecho abierto. ¡Wow! El público está muy generoso, tiran besos, se aplauden. Muy bien, otra vez para aquí. Un aplauso para ella, con garbo, con elegancia. Una vez más, Catherine, hasta que no te vea que estás realmente con garbo y con elegancia y lo tienes implementado en el cuerpo, no te saco de ahí. Eso es. Muy bien. Eso es. Muy bien. Ok. Vuelve a experimentar esa misma situación que viviste antes. Cierra los ojos, conecta con ella, ve lo que ves, oye lo que oyes, conecta con la sensación kinestésica. Eso es, experimenta lo que ves, lo que oyes y lo que sientes. Y nota las diferencias, los matices, los cambios. Es una evidencia fantástica de que el problema nunca es el problema. Es el estado emocional en el que yo estoy en una determinada situación lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida. Y la fisiología, el estado del cuerpo, marca ese estado emocional. Entonces, a partir de ahora vais a prestar mucha atención al estado de su cuerpo. ¿La dejamos aquí o...? Ok, ya puedes abrir los ojos. Catherine, un aplauso para ella. Muchas gracias.
Sí, ya puedes sentarte, por favor, gracias. Bueno, espero que les haya parecido interesante. Esto es un ejercicio llamado con garbo y con elegancia, que básicamente hace que tú vivas una experiencia desagradable, una experiencia de falta de recursos, que la experimentes, no que la recuerdes, que la experimentes realmente, te metas en ella. Y luego, al cambiar tu fisiología y regresar nuevamente a esa situación, todo cambia. Por esa es la importancia de entender que nuestro mundo subjetivo interno es el que tiene la clave para crear realidades ahí fuera. Si no les gusta lo que estáis viendo o los resultados que estáis obteniendo ahí fuera, no busquéis culpables. No hay culpables. Únicamente se trata de un mayor autoconocimiento y únicamente se trata de entender que en el siglo XXI que estamos transitando, el trabajo más importante que tienes es tu crecimiento personal. Ese es el trabajo al que debes dedicarle más tiempo, más horas, más dedicación, más enfoque. Y no te va a alcanzar la vida para poder experimentar todo el crecimiento que podrías experimentar. Hay tantas cosas que hacer, hay tantas cosas por las cuales sentirnos realmente entusiasmados ante la vida. Y ustedes que están aquí son la punta de lanza de una sociedad que, como decía el gran filósofo jesuita Anthony de Melo, él decía, la mayoría de las personas están dormidas, pero no lo saben. Nacen dormidas, viven dormidas, van a sus trabajos dormidas, incluso tienen hijos dormidas. La gran mayoría nunca alcanza a despertar a esto que llamamos la existencia humana. Pero ustedes que están aquí, que se sintieron inspirados por un congreso de inteligencia emocional y bienestar, son la punta de lanza de una sociedad que quiere cambiar, que quiere mejorar. Y ni hablar de los que vienen detrás de nosotros. Ponernos de pie un momento, por favor, todo el mundo de pie. Tranquilos, no voy a hacerlo que hagáis nada con su compañero, que es algo muy tedioso. No va a pasar eso. Simplemente quiero enseñarles la cadena de excelencia. Atención la gente que está en el streaming también, si se pueden poner de pie allí en sus casas, se ponen de pie para explicarles 4 sencillos pasos para cambiar tu estado emocional. Primer paso de esta cadena de excelencia es ponerte en contacto con tu respiración. Hagan su respiración consciente. Inspiren, expiren. Conecten con su respiración. Si su mente errante les lleva a otro lado, vuélvanla al momento presente, conscientes de su respiración. Punto número 2 de la cadena de excelencia. Conecten con su fisiología y generen una fisiología expandida. Expandan, abran su pecho, abran sus manos, desplíguense como si fueran un gato por la mañana cuando se levanta. Igual, experimenten cómo hay un cambio de estado emocional cuando expandimos el cuerpo. Eso es. Y a partir de aquí ya estamos preparados para un alto rendimiento. Estamos preparados a través de estos 4 pasos: respiración, fisiología, estado y alto rendimiento. Eso sí, como todo, necesitamos hacerlo un hábito, porque si no, va a llegar mañana y ni siquiera me voy a acordar de cuál era el primer paso de la cadena. El primer paso de la cadena es el más sencillo porque es algo que hacemos todo el tiempo. Respiración. Conectas con tu respiración. Luego el cuerpo. Estiras, abres, expandes y luego ya notas cómo hay un cambio de estado. Muy bien, pueden sentarse y recuerden lo que dije antes, el problema nunca es el problema, siempre es el estado en el que yo estoy en esa situación. ¿Qué pasó? Muchas veces, por ejemplo, de pequeños, hemos asociado este espacio, el espacio de comunicación en público, como un espacio falto de recursos. Y no es casualidad que hayamos hecho muchas veces esta asociación entre este espacio y un estado pobre de recursos. Porque imagínense lo siguiente, imagínense que estamos en una clase, ustedes son niños pequeños, 6, 7 años, y de repente, mira, pues Sami está hablando con su compañerita Elga y yo estoy aquí dando la clase y meta que charla. Y de repente yo me doy cuenta de eso. A ver, Sami, usted que está hablando con su compañerita, va a pasar aquí al frente y nos va a decir la tabla del 7. Y de repente Sami, que estaba
en un estado emocional pleno de recursos, de relajación, cómodo, estaba bien. ¿Qué pasa? Lo primero que hace es rompe su fisiología, se contrae. Tiene una sensación desagradable. Sale aquí al frente, llega hasta aquí y yo le digo, ok, ahora dime la tabla del 7 para tus compañeros aquí. De repente Sami activa una regla de la mente que dice, a más esfuerzo consciente, menor es la respuesta inconsciente. ¿Les ha pasado alguna vez? Ven a alguien por la calle, saben cómo se llama, mientras más intentan acordarse, menos lo consiguen. Entonces Sami está aquí con su fisiología contraída, con una sensación desagradable y de repente no es capaz de acordarse de la tabla del 7. ¿Cuál es la experiencia de Sami aquí? Desagradable. ¿Cuál es la relación que Sami realiza con este espacio? Pobre de recursos. ¿Os acordáis de las relaciones? Los lugares no son cosas, creamos relaciones con esto. Tuve la suerte de, desde muy pequeño, crear una relación de recursos con este espacio. Por eso me gusta estar aquí. Eso sí, pierdo mis recursos en otros contextos, ¿no os creáis? Pero en este contexto estoy cómodo. ¿Por qué? Por la relación que he forjado con este contexto durante los años. ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Estáis conectados? ¿Sí? ¿Atentos? ¿Atentas? Muy bien, vamos a seguir avanzando porque tenemos otra clave más. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto. Entrenar al autómata, lo número 1. Determinar nuestros hábitos, muy importante. Y la importancia de gestionar nuestros estados, ¿ok? Sobre todo, especial atención a vuestra fisiología, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos a irnos con la clave número 4. Aplica la triada mágica. Es un invento que he hecho, la triada mágica. Pero es un invento que no es simplemente algo ocurrente, sino que a lo largo de los años, con los entrenamientos y con las relaciones que he forjado con las personas, me he dado cuenta de que hay 3 cosas que necesitamos trabajar de forma profunda, quizás día a día, en esa relación que forjamos con esto, ¿no? Es esta triada mágica, le llamo yo: gratitud, perdón e impermanencia. Gratitud, perdón e impermanencia. Número 1, vamos a hablar acerca de la gratitud. Hace unos años, una psicóloga del área de psiquiatría de la Universidad de Harvard escribió un libro muy interesante llamado La ciencia de la felicidad. Y es la ciencia porque científicamente se hicieron varios estudios para demostrar qué es lo que nos otorga felicidad y bienestar a los seres humanos. En el trabajo que Ludovinsky realizó con sus colegas, salió algo muy interesante. Por ejemplo, ¿sabíais ustedes que el 50% de vuestro bienestar, el 50% de vuestra felicidad, según el trabajo de Ludovinsky, está relacionado con vuestra genética? Es decir, no hay demasiada elección. ¿Te ha tocado quizás una genética que decimos optimista? Bien, buena suerte. 50% de tu felicidad determinada por la genética. No podemos hacer mucho ahí, por eso no vamos a hacer inciso en eso. Nos queda otro 50%, ¿sí o no? Bien, en ese 50%, un 10% de ese 50%, un 10% de nuestra felicidad está determinada por lo que tenemos, lo que logramos. Quizás nuestro estatus, nuestra casa, nuestro vehículo, o a veces incluso nuestra familia. Lo que logramos, un 10% de nuestra felicidad viene determinada por eso. Claro, es un número bastante pequeño, ¿no? Cuando es algo que muchas veces es el objetivo principal que tenemos en nuestra vida. Nos queda un 40%, y aquí viene lo interesante y lo relevante para nosotros. En ese 40%, Ludovinsky y su equipo dice, lo que te otorga felicidad es lo que decides. Esas pequeñas decisiones diarias que dependen únicamente de ti. Única y exclusivamente de ti. En el número 1 de esas pequeñas decisiones que podemos tomar día a día, colocan expresar gratitud. Expresar gratitud. Y quiero que coloquemos la atención no tanto en la palabra gratitud, sino también en la palabra expresar. Decirle a alguien, o incluso decirnos a nosotros mismos frente a un espejo, expresarnos gratitud por las cosas que hemos logrado, por lo que tenemos, en fin, por nuestra vida en sí. Voy a llevar esto un punto más allá
porque a veces el expresar gratitud puede ser expresar gratitud a una persona en tu vida que ha estado cercana, que ha hecho muchas cosas por ti. Es una persona que ha estado ahí en tu vida, ¿no? Todos tenemos una persona de esta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Estamos en un taller, ¿sí o no? Qué miedo me estáis dando. Qué miedo me estáis dando. Ok, voy a hacerles un desafío, ¿de acuerdo? Y al final los voy a empujar. ¿Y saben qué? Seguramente van a sentirse incómodos, pero eso, como dije anteriormente, es algo que nos ayuda, nos empuja a hacer algo que posiblemente en otro contexto no haríamos. Entonces, voy a pedirles que hagáis lo siguiente. Voy a pedirles que penséis en una persona que podáis contactar con vuestro teléfono móvil y le enviéis un mensaje de agradecimiento, simplemente un mensaje de agradecimiento. Puede ser un mensaje de voz o puede ser un mensaje de texto. Eso sí, mandar el mensaje a la persona que realmente necesita de esas palabras de agradecimiento. Porque seguro que tenéis un amigo, una pareja que digo, bueno, le digo que le quiero, le digo gracias por esto y ya está, ¿no? No. No lo fácil, sino esa otra persona, que sabes que quizás es ese desafío que tienes en tu vida. Simplemente escribes un mensaje y le expresas gratitud por algo. ¿Nos animamos? Ok, venga, voy a darles un par de minutos simplemente para que piensen en esta persona, para que busquen en sus listas y para que envíen ese mensaje. Pónganle en marco de contexto, estoy en un taller, no me llames, no te preocupes, estoy bien. Juan Antonio está enviando un mensaje de audio, ¿ven? Eso es lo poderoso. Muy bien. Podría haber usado la opción 2, que era la llamada, pero ya... Hombre, no dicen nada. Déjenlo ahí, simplemente. Gracias por esto, por lo otro, tal. ¿Ya? Muy bien. Seguramente que con este mensaje no solamente habéis hecho algo que os habéis empujado a hacer ustedes ahora, sino también algo bonito para el otro, ¿no? De repente a veces recibir un mensaje de gratitud es algo que te colma, ¿no? Es algo que a veces no recibes habitualmente y dices, uy, qué bonito esto, ¿no? Es un pequeño aliciente para el alma que nunca está de más. Y además nos recuerda la importancia de esta triada y en este caso de la gratitud. El perdón, ay, qué importante es otorgarnos perdón o otorgar perdón a otras personas, ¿no? Resulta que habían, pues 2 presos que habían estado muchos años en un campo de concentración, luego ya salieron de eso y siguieron sus vidas, ¿no? Al cabo de un tiempo se volvieron a encontrar, entonces comenzaron a hablar de sus experiencias y la charla terminó derivando en la experiencia que habían tenido como presos, ¿no? En aquel campo de concentración. Y uno le pregunta al otro, oye, ¿qué tal? ¿Cómo llevas aquello? Y dice, sí, la verdad que lo llevo muy bien, he dejado ese acontecimiento atrás, he otorgado perdón a esas personas. Eso es algo que ya no ocupa mi mente. ¿Cómo lo llevas tú? Lo llevo fatal, sigo sintiendo una ira tremenda, un odio. Cada vez que imagino y pienso en ellos, siento un dolor muy fuerte en mi corazón. Eso, querido amigo, quiere decir que aún sigues siendo preso de ellos. ¿Qué es la ira? Muy sencillo, tragarme el veneno esperando que se muera el otro. Entonces, ¿para qué queremos acumular este tipo de sensaciones? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto entender que si tuviéramos una visión del mundo más integradora, en el que en vez de estar viendo a Sebastián Darpa que está encima de un escenario hablándole de estas cosas, ¿por qué no tenéis la perspectiva de ver una parte de ustedes mismos que se está expresando a través de mí y que les está diciendo cosas que ustedes ya saben, pero que a veces está bueno recordar?
a mí me ha cambiado completamente la concepción de lo que hago. Mucha gente dice, bueno, es conferencista, es coach, no sé qué. Y yo digo, no, soy el que más tengo que sanar. Por eso hago esto, porque es la estrategia que he creado para sanarme a mí a través de los procesos que realizo con las personas que me acompañan en este camino de la vida. Y esa es una manera de ver la vida como un calidoscopio. No hay separaciones, no hay divisiones. ¿Por qué voy a odiar al otro si en realidad estoy odiando una parte de mí que el otro me está expresando? El perdón siempre acarrea detrás un sentimiento de culpabilidad. Cuando no somos capaces de otorgar perdón, detrás de eso buscar. Porque detrás de eso inevitablemente hay una sensación de culpa. O bien culpa de algo que yo hice en algún momento que no puedo perdonarme, o bien culpa que estoy expresando al otro, porque por ti yo no soy feliz, es culpa tuya, no hiciste lo que yo quería que tú hicieras en mi cabeza. Dejar atrás. Considero que uno de los actos de amor más grandes que existen es dejar ir. Dejen ir, porque si no otorgamos perdón, seguimos atados a una situación del pasado. Y atados a una situación del pasado es muy difícil mirar hacia el futuro pleno de recursos. Segunda cuestión de la tríada mágica, otorgar perdón o otorgarse perdón. Quizás hoy es un buen momento para otorgar perdón a alguien o para otorgarnos perdón a nosotros mismos. Y la número 3, la impermanencia. ¡Ay, qué palabra!, ¿no? Había un monje muy hábil, muy curioso, muy inteligente, llamado Kundu. Kundu un día estaba en el despacho de su maestro revisando unos antiguos libros. De repente, sin quererlo, Kundu se da la vuelta y tira una valiosa y muy antigua taza de porcelana que era de su maestro. La taza cae al suelo y se rompe en 5 trozos. En ese momento, Kundu escucha que su maestro viene caminando por el pasillo. Rápidamente recoge los trozos de taza y se los coloca detrás de su cuerpo. Cuando su maestro irrumpe por la puerta, Kundu pregunta: Maestro, ¿cuál es la enseñanza más importante de todas? El maestro, hombre sabio: querido Kundu, la enseñanza más importante de todas es la de la impermanencia. Todo lo que comienza, acaba. A todo le llega a su final. En ese momento, Kundu saca los trozos de taza y dice: Maestro, a su taza le ha llegado su final. Pero qué bonito es darnos cuenta no demasiado tarde de nuestra impermanencia, al menos en este cuerpo físico que ocupamos durante esta existencia. Darnos cuenta de que vamos a morir, lejos de ser algo negativo, puede ser un gran impulsor para la vida. Decía Heidegger, el gran filósofo del siglo XX, que existe una vida auténtica y una vida inauténtica. Aquellas personas que vivían una vida inauténtica tenían una característica, varias, pero voy a destacar una de ellas. Una de ellas era la negación de la muerte. Las personas que vivían una vida auténtica, según Heidegger, aceptaban la muerte como algo inevitable, pero no como algo doloroso, sino como un impulsor para la vida. Cuando sabemos que la muerte es algo inevitable, eso puede ser un impulsor para el cambio, para la decisión, para salir del conformismo, para romper viejos hábitos o para dejar ciertas tradiciones atrás de una vez por todas. Somos posibilidades, es la palabra o es el conjunto de palabras con el cual mucha gente me conoce, pero a veces no saben la implicación que esto tiene para ti. Como decía Ana al principio, estamos programados por nuestro pasado, pero no determinados por él.
somos una posibilidad constante. Eso quiere decir que ustedes ahora mismo pueden tomar la decisión de levantarse y de irse. Pueden decidir subir aquí, ponerse a cantar y hacer lo que queráis, porque entra dentro de sus posibilidades. Pero nunca olvidéis que hay una posibilidad que anida dentro de todas las posibilidades. Hay una posibilidad que anida dentro de todas las posibilidades. Esa es la posibilidad de la muerte. En cualquier momento la muerte puede acaecer. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Y por favor, no vean esto como algo negativo o desagradable, sino como un golpe de impulso hacia la vida. La tríada mágica: gratitud, perdón e impermanencia. ¿Cómo está el estado emocional de la gente por aquí? Vamos a ver. Por aquí. ¿El estado emocional? Pues muy a gusto, Muy a gusto. ¿Cómo es muy a gusto para ti? porque no sé, me gusta escucharte y lo que nos estás contando. Muy bien. ¿Estado emocional? Contenta. ¿Qué te pone contenta? Escucharte. Gracias, qué bonito. ¿Estado emocional? Feliz. Feliz. ¿Y qué hace que estés feliz? Porque esto ha empezado y va a acabar. Ah, sí. Claro, es la ley de la impermanencia que decimos, ¿no? Estado emocional. Placer. Placer. Oye, ¿cómo es eso de placer? Pues porque voy a salir mejor de lo que estaba antes de aquí. Eso es algo que me enorgullece mucho, porque en un momento determinado me gustaría que tuvierais la absoluta convicción de que estáis en el mejor lugar en el que podríais estar en este momento. Es un anhelo, ojalá que fuera así, ¿no? Que en algún momento tengan esa convicción de decir, oh, estoy en el mejor lugar en el que podría estar ahora mismo. Bien, vamos a entrar en la última de las claves. Ya estamos acercándonos al final de esta presentación. Espero que estén disfrutando. La última de nuestras claves es: usa la imaginación a tu favor. Bueno, ¿conocéis la historia de la Bradford Smith? ¿Conocéis la historia de la Bradford Smith? Bueno, no sé si se ve muy bien ahí, pero la foto que está de fondo es de Michael Jordan. ¿No se ve muy bien? Bueno, el que está de fondo es Michael Jordan, ¿ok? Michael Jordan, saben ustedes, famoso basquetbolista, mítico de los Chicago Bulls de los 90, ¿no? No sé quién está en edad aquí de acordarse de esa... Ok, bien, varios aquí. Bueno, pues Michael Jordan tenía una naturaleza competitiva tremenda. O sea, era una persona que con una mentalidad muy fuerte, muy preparada, con una gran capacidad de visualización, pero sobre todo con una mentalidad súper fuerte. Un buen día se enfrentaron en Chicago los Chicago Bulls con los Washington Blizzard. ¿Okay? Era un equipo bastante modesto el otro, no los Chicago Bulls, sino que el otro equipo era un equipo bastante modesto en el que jugaba un jugador llamado la Bradford Smith. Por cierto, la Bradford Smith, luego de dejar la NBA, jugó en España, en el León, en el equipo de básquet de León. Bueno, nadie se acuerda de la Bradford Smith porque no fue un jugador demasiado destacado, ¿no? Pero la Bradford Smith tuvo su noche. Oigan, hay gente tocada por una varita, ¿no? Como Michael Jordan, que tuvo muchas noches gloriosas, pero hay algunos un poco más modestos que tienen una noche, la noche de su éxito total. Y eso fue el partido que jugaron contra los Chicago Bulls, donde la Bradford Smith hizo un partido genial. Anotó un montón de puntos y fue elegido el mejor jugador del partido. Imagínense, Michael Jordan, muy competitivo, ya había ganado su segundo anillo de la NBA, iban por el tercero. Que un novato te juegue de esa manera en tu casa y te gane. Cuando terminó el partido, la Bradford Smith se acercó a Michael Jordan, le dio un abrazo y le dijo, buen partido, Mike. Y le dio unas palmadas, ¿no? Bueno, esto encendió completamente a Michael Jordan, que llegó al vestuario y dijo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que la Bradford Smith venga y se ría de mí en mi cara, que me ha dicho buen partido, Mike? ¿Pero qué se cree este tío? Tal, bueno, hizo toda una movida interna, estaba lleno de rabia, de ira, lo comentó con sus compañeros estaban asombrados porque pensaron, wow, mañana, que es el próximo partido, Mike va a ir por él y lo va a destrozar en la cancha. Al otro día, el segundo partido, los Bulls contra Washington Blizzard. Bueno,
Michael Jordan hace un partido tremendo, tremendo. Es el mejor jugador del partido. Prácticamente no deja jugar a la Bradford Smith y hace uno de los mejores partidos de su vida. Lo interesante de la historia viene ahora. Años más tarde, unos periodistas le preguntaron a Michael Jordan si aquella anécdota, la de buen partido Mike, había sido cierta, porque se rumoreaba que era una especie de mito. Michael Jordan sonrió al periodista y dijo algo así como, bueno, eso nunca existió. Me inventé aquella anécdota porque necesitaba algo que encendiera mi fuego interno. Necesitaba un partido dentro del partido y utilicé esa situación para crearme un estado emocional totalmente pleno. Bueno, ahí vemos primero la naturaleza competitiva y luego la utilización de la imaginación como un recurso increíble para todos nosotros. Cualquiera de los que estamos aquí puede utilizar su imaginación para crear aquello que realmente desea en su vida. Y voy a explicarles algo muy interesante, que muchas veces no caemos en esto. Cuando quieren ustedes conseguir un objetivo en su vida, cuando quieran conseguir algo que realmente es importante, ya sea, no sé, pues un peso ideal, algún trabajo específico, conseguir algo que realmente sea un anhelo importante para ustedes. Hay tres formas de ir a por eso. Hay tres formas de ir a por eso. La primera, que es la que la mayoría de la gente suele utilizar, es concentrarse en el objetivo. Es como crear la visión de que has conseguido eso, de que ya estás haciéndolo. Te ves en el objetivo, te oyes en el objetivo, te sientes en el objetivo, ¿de acuerdo? Es un método, es una forma de hacerlo. La segunda estrategia pasa por entrar en el proceso y darse cuenta de cuál es el paso a paso. ¿Cuál es el paso a paso que tengo que hacer para conseguir ese objetivo que para mí es importante, que quiero y deseo en mi vida? Es otra fórmula, pero sin duda, la fórmula más poderosa de todas es la de la identidad, que dice, ¿quién tendrías que ser para conseguir eso? ¿Quién tendrías que ser para ser capaz de conseguir ese objetivo? Porque si no eres capaz de llevarlo a tu identidad, es muy posible que tu mente inconsciente genere infinidad de estrategias para boicotearte. Pero si realmente trabajas desde la visión de que ya eres eso, de que esa es tu identidad, de que has nacido para eso o que eso es lo que realmente has venido a hacer, si lo llevas a tu identidad, luego vas a poder desarrollar un proceso y un objetivo que sea mucho más fácil de conseguir. A partir de ahora, piensen desde esta identidad. Conviértanse ahora mismo en esa persona que consigue eso que ustedes están deseando. Bueno, 2013, volvemos hacia atrás en el tiempo. Aquí estoy en el Paseo de Salou, como dije al principio. Y ¿saben qué es lo que hacía cuando tenía que estar 3 o 4 horas prácticamente sin moverme? Me había conseguido unas gafas, las había pintado, les había hecho una pequeña ranura para poder ver, pero la gente no veía mis ojos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía en aquel momento, en ese 2013? Imaginar, visualizar. ¿Y cuál creen ustedes que era la visualización más frecuente que acudía a mi mente? La visualización que yo llenaba de todo tipo de matices. Esta era la imagen que más alimentaba en mi mente. Muchas veces digo, yo no sé hacer 2 huevos fritos, pero en algún momento me convencí de que había nacido para esto, de que había nacido para compartir a través de la comunicación. Tuve que alimentar esa idea contra viento y marea, y hubo un momento en mi vida en el que no tenía ni siquiera 5 euros en el bolsillo. Pero eso no detuvo la visión. ¿Por qué? Por James Allen, así como un hombre piensa, así es su vida. Recuerden,
Hagan una magnífica obsesión de algo que sea útil para ustedes. Alimenten esa visión y esperen a que los frutos puedan crecer en su vida. Bien, la última recapitulación de lo que hemos estado viendo: entrenar al autómata, determinar tus hábitos, gestionar tus estados, aplicar la triada trágica, usar la imaginación a tu favor. Y algunas pautas que podemos hacer a partir de ahora, ideas para poner en práctica. La vida como proceso y no como tarea. Coloca una intención de implementación, ¿os acordáis? Día, fecha, lugar para eso. Busca crear buenas relaciones con el ambiente. A partir de ahora, cuando lleguéis a vuestra casa o a vuestros espacios de trabajo, tomar conciencia. ¿Cuál es la relación que yo tengo establecida con estos espacios? Y hacer pequeños cambios de forma consciente. Vais a ver cómo su estado emocional va a cambiar en relación al lugar. Poner su cuerpo en expansión, pone en práctica la triada mágica y visualiza desde tu identidad. Muy bien, llegados a este punto, queridos amigos, queridas amigas, quiero pedirles un enorme favor. El día lunes me desperté por la mañana muy temprano y tenía un mensaje de WhatsApp de mi madre de madrugada. Ese WhatsApp decía: tu padre ha fallecido. Y no sabía si iba a contar esto, pero visto la relación que hemos creado durante este tiempo, no quería dejar pasar la oportunidad para brindar mi pequeño homenaje a mi padre. Porque si no fuera por él, si no fuera por las historias que me contó cuando yo era un niño, posiblemente esa visión que yo alimenté años más tarde nunca hubiese sido posible. Entonces, simplemente quiero dejarles una frase que él me repetía una y otra vez. Él me decía: hijo mío, el mundo es un gran teatro. Sal y actúa. Simplemente hazlo. Llénense de ese optimismo, de ese entusiasmo, de esas ganas. Disfruten de esta existencia, que es impermanente. La vida se nos va poco a poco, como se nos va entre los dedos de las manos la arena cuando estamos en la playa. Pero es una experiencia hermosa y vale la pena vivirla. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno. Gracias. Digo, todavía podemos tener un par de minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta y seguir compartiendo alguna cosa. ¿Tenemos tiempo, Juan Antonio, o ya estamos...? ¿Sí? Pues si tenemos 5 minutos. La gente también del streaming, mi más sincero agradecimiento por haber estado ahí durante todo este tiempo. Espero y deseo que haya sido útil para ustedes esta presentación. Muchas gracias. Bueno, abrimos una ronda de preguntas. Si es que alguno tiene alguna pregunta, algo que quiera saber o lo que quiera profundizar, o si quieren les cuento una historia, como quieran, lo que ustedes deseen. Sí, sí. ¿Sí? Sí, claro. Lo primero es respiración. Te pones en contacto con tu respiración, que es lo más fácil que tenemos de acordarnos, ¿no? Luego pones tu atención en el cuerpo, en la fisiología. Expandes tu fisiología. Luego comienzas a notar cómo hay un cambio de estado. Ese es el número 3. Y luego el número 4 es el alto rendimiento, un estado de alto rendimiento. Es un pequeño ejercicio que podéis hacer antes de una reunión, antes de hablar en público, antes de un acontecimiento importante. ¿Por qué? Porque te coloca en un estado pleno de recursos. Es muy sencillo de hacer, eso sí, hay que practicarlo y hay que volverlo un hábito para nosotros. Entonces, Javi, respiración, cuerpo, estado y alto rendimiento es el número 4.
¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta más en la sala? ¿No? Bueno, entonces les agradezco mucho vuestra participación. Nos vamos a ir a tomar algo. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias.